Shabbat Shalom para todos. Vamos a comenzar hoy con un nuevo libro, el libro de Shemot, que significa los nombres. En hebreo, el nombre tiene un significado bastante importante. ¿Cuál es el significado? La verdad es que vemos la identificación básica de lo que representa el nombre. Y vemos ahí las características internas que representan a esa persona. Su nombre es su esencia. Por ejemplo, podemos ver en hebreo que Adán, el primer hombre, viene de la palabra Adamá. ¿Por qué? Porque Adán salió de la tierra, de la Adamá. Y podemos entender que todos nosotros, los hombres y mujeres, estamos hablando de hombres genéricamente hablando, somos personas naturales de este mundo. Y a veces escuchamos palabras que tienen un significado bastante negativo, como por ejemplo decir que una persona es mundana. Entendemos qué es lo que quieren decir. Pero mundano es algo despectivo, pero podríamos entender que mundano viene de que eres de este mundo. Y la palabra Adán, tienes que entender que eres de este mundo. Y la idea es el Eterno, sabiendo que el hombre tenía un cuerpo natural, un cuerpo que era de este mundo, él sabía que el hombre podría tener la capacidad ¿de qué? De representar la espiritualidad que él dio por medio del alma que le puso a Adán, para que él pudiera controlar ese barro, esa carne, esa parte mundana. Estamos hechos, ¿sí? Nos da hambre, nos da sed, nos da frío. Es natural que queramos reproducirnos, porque son parte de tu esencia. El problema es que debemos santificar cuando comemos, cuando hacemos relaciones sexuales, cuando ingerimos algún líquido, cuando trabajamos aquí en la tierra. Y esa es la esencia del hombre. Esa es la esencia. Por supuesto que el mismo libro de Shemot, entendemos que tenemos que buscarle la esencia a cada cosa.
Y uno de los temas dominantes de este libro es la redención de Israel. Y está unida a otro gran tema, como es la entrega de la Torá. Y si queremos ver, ¿verdad?, las esencias del nombre y del libro en sí, entendemos que solamente con la Torá podemos dominar esta carne y encontrar nuestra redención, porque nuestro cuerpo necesita ser restaurado. Por lo tanto, el tema central de la parashá es la redención de Israel. Por supuesto, hay muchos más temas en el libro, ¿no? Pero estamos hablando en términos generales. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de hoy? Hablando de esencia, vamos a hablar de los nombres del Eterno, el cual podríamos darle varios nombres. Por ejemplo, el poder de Hashem, en los nombres de Hashem. Podemos ver aquí qué significa yo soy el que soy, como es uno de los nombres, uno de los 72 nombres que hay, según de acuerdo a la Cábala. Por supuesto que yo soy el que soy está en español y definitivamente no es la mejor traducción en español. Porque ¿qué quiere decir con esto? ¿Cuál es la correcta traducción? Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro Yeshua Mesías y con el permiso de todos ustedes, vamos a comenzar aquí a desglosar. Ya hemos hablado sobre el significado de los nombres. Y en esta parashá aparece que en el significado del nombre Moshe, y lo dice claramente, dice en Éxodo 2:10, dice, Miriam, es decir, ella, su hermana, lo llamó Moshe porque de las aguas lo saqué. Aquí está la palabra Meshitihu. Lo saqué de la... Y vamos a hacer un recuento de la cantidad de palabras que están conectadas con Moshe, que es la palabra Mashá. Y Mashá, que es la raíz de Moshe, es sacar un líquido. También significa untar. De hecho, esta palabra Mashá viene de la palabra Mashiach, de ungido, de alguien que es untado de aceite. Que eso es lo que significa Mashiach, ungido. Y como podemos ya ir viendo, ¿verdad? Ya Moshe y Mashiach comparten las letras Men y Shin. Y si lo quiere conectar con esta parashá de Shemot, resulta que Shem, que es nombre, el singular de Shemot, también comparten las letras de Shin y Men. Pero lo vemos entonces que Moshe y Hashem, cuando usted invierte las letras de Moshe, sale la palabra Hashem.
sabe la palabra Hashem. Por lo tanto, podemos ver en todas estas palabras que Moshe, Mashá, Moshe, el nombre, tienen una relación con la redención. Y hay mucho más. Hay mucho más. Porque la palabra Shem, que la venimos aquí estudiando, también comparte la misma raíz y nos da un significado esencial de la palabra Neshama, que es alma. Es decir, que nombre y Neshama tienen la misma raíz, las mismas letras. Por lo tanto, la verdadera esencia de los nombres es a quién tú representas. ¿Y a quién representa? A tu alma, a tu Neshama. Mire, cuando Hashem dice que nosotros fuimos creados a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Está hablando de esta esencia que estamos hablando. Nuestra esencia espiritual. Y hablaba de nuestra alma espiritual, nuestra Neshama, quien representa de la misma manera la esencia de Hashem. ¿Por qué? Porque la Neshama es una manifestación del Eterno aquí en la tierra. ¿Y cómo se manifiesta nuestra Neshama? Por medio de los atributos de amor, los atributos de bondad, misericordia. Y cuando tú haces estos atributos, entonces tienes la imagen y la semejanza de la esencia de Hashem. Por supuesto, Hashem es espíritu y donde nos parecemos en la parada de espíritu. Pero el hombre está compuesto de dos elementos, que el primer elemento, el físico, que viene representado por la tierra, y la Neshama, ¿sí?, que viene representando nuestra alma, la parte espiritual. Pero estas dos cosas necesitan entonces que, como dije anteriormente, nosotros tenemos que rectificar esta alma. Necesitamos rectificar esta alma. Necesitamos rectificar y unir lo bajo de la tierra con lo puro de nuestra alma. Y esa es la rectificación que todos los hombres tenemos que hacer. Unir los cielos con la tierra. Cada nombre en hebreo tiene 3 niveles. Primero está el elemento de identificación. Elemento elemental, básico. Lo que identifica a la persona, el nombre. En este caso podemos ver Adán, Moshe, etc. Y después está el nivel medio, que es la naturaleza interior. Lo que se manifiesta en este mundo, que vendría siendo los atributos. Por ejemplo, el Eterno tiene un atributo de ser Abba, Padre. Uno de sus nombres es Abba, de Padre. Y este es el tipo cuando el Eterno se presenta a ti como un padre a un hijo. O como Adonai Roé o Adonai Rafa, que uno viene, el Roé, Adonai Roé, viene de mi pastor, el que te cuida, y Adonai Rafa, el Señor que te sana. Y podemos ver entonces la manifestación. Y cuando necesitamos una de las manifestaciones del poder de Dios, entonces, si necesito una sanación, entonces usa Adonai Rafa. Si quieres que te protejan, como dice, el Señor es mi pastor, aquí vendría a ser Adonai Roé. Adonai Roé. Y el tercer elemento
es el nivel avanzado, que es la revelación íntima. Cuando Dios penetra en tu Neshama y se hace un Debekut, un Ejad contigo, y es la dimensión más avanzada, esta revelación íntima de Hashem. Cuando Hashem dice en Shemot 2, Ani Adonai, está diciendo yo soy Hashem. Y ahí podemos ver, pues, específicamente que se nos quiere revelar con una intimidad que se acerca a nosotros para volverse un Ejad con Hashem. Y esto fue lo que encontró Yeshua. Dijo, el Padre y yo somos un Ejad. Y ahí puede ver, ¿verdad?, que su relación íntima, la revelación íntima, era de Ejad, era de padre a hijo. Ahí lo podemos ver. Así que todos los nombres de Hashem, que son 72, como hemos dicho, aluden a su esencia y a su mención única en el mundo. Cada nombre refleja la manifestación de este mundo de los atributos de Hashem. Por supuesto, tienes que entender que ningún nombre puede sostener la grandeza. Cuando hablamos al final, los sabios dicen que el Eterno tiene muchos nombres, es decir, que tiene muchas manifestaciones en este mundo, pero jamás habrá ningún nombre puede sostener su grandeza. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente, ¿verdad?, eso es lo que venimos aquí a ver. De que entendamos que cuando Dios se nos revela por medio del poder de sus atributos, de sus nombres. Y vemos, hablando de encuentros, vemos aquí, en esta parasha, vemos el encuentro que tuvo Moshe con la zarza ardiente, que le llamó mucho la atención. Y Moshe, a Hashem ahí se le presenta, le dice, mira, yo soy el padre del Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad?, que vengo a decirte que tú vas a ser el Redentor de Israel. Y bueno, conocemos ahí, Moshe dice, mira, yo soy tartamudo. Entonces, bueno, Dios empieza a confrontar con mucho amor a Moshe. Pero Moshe le hace una pregunta. Moshe le dice, mira, cuando yo vaya a los hijos de Israel y les pregunte o les diga que el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Esto estamos hablando de Shemot 3:13. Si ella me pregunta cuál es tu nombre, ¿qué le voy a responder? Y Hashem le dijo a Moshe, yo soy el que soy. Ahora, ¿qué quería decir Moshe? ¿Cuál es tu nombre? Es decir, que no conocían el nombre de Hashem, no. Ellos conocían. Pero Moshe le pregunta, oye, me van a decir con qué poder, con qué nombre, con qué poder nos van a sacar. Hashem nos va a sacar. ¿Con qué atributo va a redimir al pueblo? Y fíjense que en Shemot 6:3 dice, me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai. El cómo significa que hay unos atributos dentro del nombre. Cuando Adonai dice que a Moshe, que no se dio a conocer a los patriarcas por su nombre sagrado,
no está hablando ahí de que no lo conocieran ese nombre, sino que los padres no habían conocido la revelación, ¿verdad?, íntima de la naturaleza interior expresada en el nombre de yo soy el que soy. Porque ellos conocieron al Eterno íntimamente como el Shaddai, ¿verdad? Y el Shaddai es el Dios poderoso, omnipotente, que todo lo puede. Ahora, ¿por qué nada más conocieron nombres como el Shaddai? Porque los patriarcas no necesitaron conocer el atributo de este nombre, yo soy el que soy, porque ninguno fue esclavo. Ninguno fue esclavo. Y no necesitaban conocer el atributo de yo soy el que soy. Un paréntesis aquí. Ya vamos a decirle qué palabra en hebreo está yo soy el que soy. Pero para entender esto tenemos que entender la naturaleza de los atributos del Eterno. Por ejemplo, uno de los nombres del Eterno es Elohim. Dice aquí, el Eterno le dijo a Moisés, mire que yo te he constituido Dios, sí, para Faraón. La palabra Elohim, ¿verdad?, aparece más de 2600 veces en las Escrituras. Pero este nombre no es un nombre que necesariamente es la identificación, sino un título. Tenemos que entender que los nombres de Dios son títulos. Y este título de Elohim expresa autoridad y juicio de juez supremo. Y debemos entonces saber, tiene que estar seguro cuando lee que hay una diferencia cuando estamos delante de un nombre y cuando estamos delante de un título. Ahora recuerde esto. En hebreo, los nombres del Eterno son títulos. Pero en español, por ejemplo, la palabra Dios es considerada nombre propio. Y allá es donde viene el problema doctrinal. Porque cuando Dios le dice a Moshe que es Dios, que es un Elohim, nadie piensa que Moshe es una divinidad. Cuando llama a los jueces de Israel dioses o Elohim, que es la palabra que está ahí, nadie piensa que los jueces son una divinidad. Cuando a Yeshua se le identificó como Elohim, como Dios, ningún judío del primer siglo le pasaba por su mente que estaba a la presencia de una divinidad. Porque Elohim en hebreo no es nombre, sino un título para indicar una función donde nos vemos el nivel de autoridad que tiene esa persona. Se está hablando de la autoridad. Cada vez que usted vea la palabra Elohim, estamos hablando de la autoridad de esa persona. Por lo tanto, Elohim no es un nombre propio. No es Dios. Dios no se llama Dios. Y disculpen que lo diga así, decir, no es un nombre. No, es un título. Un título que hace referencia a los atributos de Dios. ¿Y cuál es ese atributo? Que cuando a Dios se le dice, a Dios se le dice Elohim, entonces se está diciendo que Hashem, Adonai Elohim, Adonai Elohim, es que Él es nuestro juez supremo. Él es nuestra autoridad. De eso está hablando cuando usted vea el nombre de Hashem o Hashem Elohim o Adonai Elohim. Por lo tanto, cuando Moshe pregunta el nombre, necesitaba saber los atributos que el Eterno iba a redimir a Israel. Y Dios le dijo, yo soy el que soy.
Ahora, ¿qué está detrás de todo esto? Está la palabra Eish, Asher Eish. Yo soy el que soy. Y se tradujo como yo soy el que soy. Ahora, Eish deriva del verbo de la palabra Achá, que significa ser. Ser. Es como un verbo como ser y estar. Eish es la primera persona del verbo ser o estar en el hebreo bíblico. Y es una forma que puede expresar el futuro o el presente dinámico según el contexto. Desde la naturaleza divina, significa que Hashem es eterno, que existe por sí mismo y es plenamente representa el pasado, el presente y el futuro a la vez, revelado por su trascendencia e inmutabilidad. ¿Qué quiere decir esto, señor? Que Hashem, número uno, no está sujeto al tiempo. El eterno Hashem o Dios es eterno. Mucha gente habla siempre de el eterno. Yo lo uso mucho, eterno. Pero cuando usamos el adjetivo de Hashem, estamos diciendo el nombre. Y estamos haciendo referencia al nombre de Yuhei Vahei. De Yuhei Vahei en hebreo. Vamos a ver algunas de las interpretaciones clásicas de la tradición rabínica que habla sobre el significado. En el Talmud dice que esta expresión Eish Asher Eish dice: estaré con ustedes en este sufrimiento y en todos los sufrimientos del futuro. Rashi dice que Hashem estará con Israel en esta y en las futuras angustias y redenciones de Israel. Significa que Hashem ha prometido que va a haber en el futuro una redención, lo que se conoce como la redención final. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los poderes de este nombre y de todos los nombres están envueltos para la redención final. Si Hashem tiene que usar el poder de todos sus nombres para manifestarlos aquí en la tierra, recuérdense que eso son poderes ilimitados, son atributos limitados, que solamente lo podemos ver en este mundo donde vivimos. Y es una referencia, un atributo, una manifestación del Eterno mínima. No estamos viendo el gran poder de Hashem. Por supuesto que aquí hay una interpretación teológica, que es su autosuficiencia. Hashem está diciendo yo soy, con este nombre está diciendo, yo soy autosuficiente. No necesito a nadie, ¿verdad? Ni para existir, ni para hacer mi voluntad. Esto nos indica la presencia constante de Hashem en todos los tiempos y en todas las circunstancias. Sí, de esto estamos hablando. Espero que usted haya entrado y entienda, y si necesita escuchar esta enseñanza varias veces, se lo recomiendo. De alguna manera, los sabios indican que este nombre también tiene otro atributo condicional, que dice yo seré con ustedes como ustedes sean conmigo. Este es el famoso accionar de Midat Kenet Midat, es decir,
medida por medida. Que Hashem va a estar con nosotros en la medida que nosotros estemos con Él. Esa es otra de las acciones. En resumen, Eshe Asher Eshe es una profunda declaración de autoexistencia y de la eternidad del Eterno. Una de las revelaciones más importantes de los nombres del Eterno. Si queremos hacer una traducción en español de Asher Asher Eye, yo seré el que seré. Y como puede ver ahí, Esh tiene la raíz del nombre de Yuhei Bahei. Y cuando vemos el nombre de Yuhei Bahei, que a veces también lo podemos ver como Adonai, en este nombre se alude su eternidad. El que es, el que fue y el que será. Viviendo los tres espacios del tiempo. Y Él trasciende el tiempo y también el espacio. Por lo tanto, no tiene límite ni con el espacio ni con el tiempo. Entonces, Esh Asher Eshe, podríamos decir que seré el que seré, como redundando. Miren, yo soy el eterno, el que siempre estaré en todos los tiempos del mundo y de todos los mundos. Este será mi nombre para siempre y es el apelativo para toda la eternidad. El Midrash dice que Hashem dice que yo no soy llamado por ningún nombre permanente. Mi nombre varía de acuerdo con el modo en que mis acciones son percibidas por el hombre. Como Hashem, como tú buscas a Hashem, Hashem se va a manifestar en tu vida. Y cuando vemos entonces que a Moshe le dice, mira, nosotros, yo seré el que seré y voy a cumplir mi palabra, que voy a sacar al pueblo de Israel de Egipto, pase lo que pase, porque yo soy eterno. Aquí no hay, ¿verdad?, duda de que eso va a pasar. Fíjate que Hashem dice que cuando Él libra una guerra, dice que es llamado, su atributo es Adonai Sebaot, que viene siendo el Dios de la guerra. Cuando dice que suspende el castigo a un pecador, yo soy calificado como Shaddai, como el Todopoderoso. Cuando yo soy misericordioso, me presento como Yuhei Bahei, como las 4 letras. Por eso que mucha gente usa este nombre, ¿verdad? Este atributo del Eterno, porque hay mucha misericordia en él. En el pasaje de la zarza se nos muestra que el Eterno se reveló a Moshe con 7 nombres. Vemos aquí el Asher Asher Eshe, seré el que seré. También cuando él dice seré, es una forma abreviada del primero. Y también vemos que le dice las 4 letras de Yuhei Bahei, es decir, esa sería la tercera. Después le dice el Elohim de vuestros padres, esa sería la 4. El Elohim de Abraham, el 5. El Elohim de Isaac, el 6. Y el Elohim de Jacob, el 7. Se les presentó a cada uno dependiendo. Tú vas a ver el poder de Dios en tu vida dependiendo de cómo tú lo busques, cómo tú lo veas, cómo tú razones cómo es Hashem. Pero si tú no entiendes lo que es una relación íntima con Hashem, si tú no entiendes sus atributos, si tú no entiendes lo que realmente es Hashem, ¿verdad? Un ser único, un ser que no puede ser, si tú buscas a Hashem con alguna figura, no estás teniendo una revelación de Hashem.
Estás limitando al Eterno. Y cada nombre limita al Eterno. Porque cuando le decimos a Adonai Sabaoth es el Dios de las guerras. O cuando le dice Adonai Eloheinu, sí, como juez. Pero son limitaciones que hay. Él no tiene límite. Por eso no hay ningún nombre que nosotros podamos ponerle, sino que el Eterno. Pero lo más grande es el nombre de Yuhei Bajei, porque representa su gran misericordia. Y no solamente eso, sino que es el Hashem, ese nombre, conjuga la parte de justicia, de rigor, con la misericordia y con la bondad. Ahora, teniendo ahora las traducciones correctas, podemos entender que nosotros como seres limitados, muchas veces no logramos comprender a Hashem, que es un ser omnipotente, ilimitado, y de alguna manera, cuánticamente hablando, es infinito. Lo que te quiero decir es que el Eterno, al llamarse yo seré, el verbo conjugado en futuro es llevado netamente al implícito del pasado, del presente y el futuro al mismo tiempo. Pero para ti, para tu relación tuya, esto es difícil. Tú no puedes estar en los tres sitios y no puedes comprender eso. Mire, hablando de física cuántica, y déjeme explicar el principio cuántico. La física cuántica nos dice que es posible, por ejemplo, viajar al pasado, al futuro, o al futuro, algo así como la película esta de Volver al Futuro, que espero que usted la haya visto, para que me entienda. Sí, que hicieron un carro que podían viajar hacia el futuro o hacia el pasado. Sin embargo, científicamente, nosotros no podemos hacer esto, porque tenemos un cuerpo que te impide viajar. No puedes viajar con este cuerpo, con esta naturaleza. Pero siempre Hashem tiene algo. Y una de las creaciones antes de la fundación del mundo nos puede llevar a esto, a entender. La única manera de poder nosotros viajar al futuro o viajar al pasado es cuando nos sumergimos en el proceso de arrepentimiento genuino, de la Teshuvah. Miren lo grandeza de la Teshuvah que nos conecta con este nombre. Al hacer usted Teshuvah, es decir, hacer usted arrepentirse, en todo el proceso de arrepentimiento, tiene que ser genuino, señores. Yo lo tengo que recalcar. Tenemos la capacidad de manera espiritual de viajar al pasado para modificar nuestro presente y consecuentemente el futuro. Y también podemos viajar al futuro y modificar nuestro presente. Cuando tú haces Teshuvah, Teshuvah es, la palabra Teshuvah es volver. ¿Volver a dónde? Al punto de partida. Cuando tú vuelves al punto de partida, en el momento, usted no era pecador. Usted no roba. Cuando usted, es decir, usted robó. Cuando tú haces Teshuvah, todo el proceso, Hashem te pone en el mismo, es decir, cuánticamente, ¿verdad? Espiritualmente te pone en el lugar, en la posición cuando tú no habías pecado, no habías robado. Vuelve al punto de origen. Por eso es que él se olvida, porque ha hecho el milagro de volverte a llevar espiritualmente. Cuando haces Teshuvah, recuérdense que la Teshuvah es algo que no pertenece a este mundo. Y entonces tenemos la capacidad de hacer esto.
Entonces, cuando nos entregamos por medio de la Teshuvá, volvemos al lugar de origen antes de pecar. ¿Qué debemos hacer esto? Bueno, entonces debemos hacer todos los pasos de la Teshuvá, debemos circuncidar nuestro corazón, tener la posibilidad de arrepentirnos de nuestros errores, de nuestras deficiencias, de nuestras ineptitudes, de nuestra incapacidad del pasado, y así modificamos nuestro presente y pasado y futuro. Cuando prevemos, cuando empezamos a decir, oye, esto está malo, no lo voy a hacer, entonces prevé nuestros actos y estamos viajando al futuro para modificar nuestro presente. Porque cuando tú dices, me voy a alejar del mal, como Hashem te dice, aléjate del mal, te está diciendo para que tu camino del futuro se limpie. Tu cuerpo no puede viajar, pero espiritualmente tu Neshama va y vuelve y limpia tu camino. Por lo tanto, Hashem es el único que puede hacer esto por medio de la Teshuvá. Porque Él transciende el tiempo, es decir, Él ve el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. No existen limitaciones que Él permita moverse en cualquier dirección del tiempo. Él sabe que cuando nosotros vamos, si seguimos en ese camino, o un mal camino, o un buen camino, sabe hasta dónde vamos a llegar y cuáles son los obstáculos que vamos a conseguir en ese camino. Por eso es que cuando nosotros confiamos, tenemos bitajón en el Eterno, Él va limpiando nuestro camino. Necesitamos. ¿Por qué? Porque en Él no existen las limitaciones ni del espacio ni del tiempo. Y esto tiene mucha relación con una parte del rezo diario llamado Adon Olam. Adon Olam. Asher Malá. Y dice, Señor del universo, que reinó ante todas las cosas formadas fueran creadas. Cuando todo fue formado por medio de su voluntad, entonces fue llamado Melech, rey. Y cuando dejó todo de existir, Él solo reverenciando su reinará. Él era, Él es y Él será. La gloria. Vayehu aye, vayu o yové, vayu y ye betifará. Con esto en mente, es decir, que Él es, Él será y Él es, con esto en mente podemos explicar que el Eye, ¿verdad? Es que yo estoy contigo presente en tus angustias y estaré contigo en los futuros exilios y persecuciones, como Rashi lo explica en su nacimiento. Eye significa, señores, que Él estará con los hijos de nuestros hijos y las generaciones de nuestras generaciones. En Jeremías 30:22 dice, así sea Adonai, y aquí vuelve a salir el nombre encriptado, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré, Eye, vuestro Elohim. Vemos ahí que Eye está conjugado como verbo, y esta acción se convierte en promesa. Yo seré Elohim, es decir, seré, te protegeré, seré un juez que no va a permitir que nadie te haga nada daño. Y esta es una de las promesas que el Eterno que da. Por eso es que hay tanto poder en estos nombres, porque cuando tú lo crees, cuando tú te refieres, cuando tú manifiestas en tu vida estos nombres, entonces el poder grande de Hashem, el poder que está inscrito en esos nombres como Elohim, entonces esa promesa se cumple al pie de la letra. Porque Hashem no es un humano para mentir, señores. Y se van a cumplir todas las promesas que Él ha dicho. Cuando, por ejemplo, Él le dijo a Abraham Avinu que de él haría una nación grande, en Bereshit, le estaba diciendo, mira, yo seré tu Dios. No te preocupes, pasarán muchas generaciones, pero va a llegar un día que Abraham Avinu, de él haré una nación grande.
señores. Y esto son las promesas donde tú y yo tenemos que poner nuestra mira, porque son promesas dadas a Hashem, y nosotros debemos ser parte de ese grande pueblo, de ese gran pueblo que dice Bereshit 12:1 al 3. Josué también le dijeron: ¿no te he ordenado yo, sé fuerte y sé valiente? No temas, no te acobardes, porque Hashem, tu Elohim, estará contigo. Y aquí está la palabra Eye, contigo donde quiera que vayas. Eye, señores, promete ser nuestro guardián, nuestro protector, nuestro proveedor, nuestro sustentador. Cuando tú escuches esta palabra, aprópiate de ella y di: Hashem va a estar conmigo. Eye, Hashem. Él será mi guardador, Él será mi protector, Él será mi proveedor, Él me cuidará cualquiera que sea la situación. Él sabe que yo soy de barro. Él sabe que yo estoy luchando con mi Neshama para unir los cielos y la tierra. Pero cuando tú tienes la confianza de Hashem, ¿verdad? Cuando tú tienes la bitajón en Hashem, cuando tú tienes la bitajón en los nombres del Eterno, esos nombres se van a manifestar en tu vida. En Ezequiel 11:17 dice: así se dice Adonai Elohim: yo recogeré de entre de los pueblos y os reuniré en las tierras entre las cuales habéis sido dispersados, y os daré la tierra de Israel. Cuando lleguen ahí, quitarán de ellas todas sus cosas detestables y todas sus abominaciones. Yo daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y que quitaré en su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos y guarden mis mandamientos, mis ordenanzas. ¿Y qué es lo que pasa? Que dice: yo voy a estar contigo todo el tiempo. Hashem te está diciendo que Él va a estar todo el tiempo contigo. Y te está diciendo que si tú crees la promesa que se le dio a Abraham, y si tú eres parte de este pueblo, entonces Hashem te va a involucrar, pase lo que pase, ¿verdad? Te va a involucrar en todas las promesas que tiene este nombre. Como dice en 1 Corintios 6:16: habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré allí su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Así se habla cuando Hashem habla de la redención. Para concluir, cuando la finalidad con la que Hashem decide identificarse con ella, podemos ver que la redención está cerca, que siempre Él estará a nuestro lado manteniendo esta conexión tan básica de la revelación, y que independientemente del tiempo que pase, de donde tú estés, de lo que tú hagas, Hashem siempre estará a tu lado. Cree esta promesa de Hashem. Hashem será siempre tu Dios, y dependiendo de que tú lo veas también como Dios, Él va a manifestar. Señores, tenemos que entender que no hay nada fuera de Hashem. Todo tiene que estar, todo el circuito tiene que estar alrededor de Hashem. Cuando tú pones tu mente, tu cuerpo, tu neshama, todo al servicio de Hashem, donde tú dices: ese es mi Dios. Y entonces cuando tú dices: tú eres mi Dios, entonces te dice: sí. Él te dice: yo soy tu Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, que va a llegar un día en el futuro, ¿verdad? Que vendrá a la ciudad de Jerusalén, a la tierra de Israel, y establecerá el reino mesiánico que se le dio la promesa a todos los patriarcas de esperar. Entonces poder estar en una tierra y vivir con salud, vivir con armonía, con shalom, con la parnasá cubierta. Y lo más grande de todo, estaremos con Hashem todo el tiempo. Entiende esta palabra, entiende el poder de los nombres de Hashem,
y podrás entonces que en tu vida se manifiesten todas las bendiciones que Hashem tiene para ti. Shabbat Shalom, hermanos. Shabbat Shalom.